Buenos días, entonces vamos a trabajar en el segundo video correspondiente a la salida de BNC Viewer a través del DNS fijo que ya creamos. Entonces estamos instalando el BNC Viewer utilizando el comando correspondiente y vemos que acá ya tenemos una BNC configurada a través instalada. Entonces vamos a buscar el visor de la configuración de escritorios y vamos a habilitar las opciones correspondientes. En este caso me interesa, pues para el tema de las pruebas solamente no tenemos a colocar el tema de confirmar ni requerir la contraseña, pero son cosas que cuando estemos en ambientes de producción, pues por temas de seguridad son indispensables. Entonces habilitar el visor de escritorios remotos y vamos a mirar cómo podemos hacer la conexión a través del DNS que ya hicimos previamente. Esa es la dirección. Entonces tenemos que escribirla completa. Esa es la dirección que estamos usando. Decimos que vamos a utilizar pantalla y en este momento vemos cómo conecta. Acá sucede una situación, vemos que nos está mostrando que otro usuario se ha conectado y vemos que se está conectando como si fueran dos espejos encontrados. Tenemos varias pantallas ahí, pero igual la conexión ya se hizo, pues tendríamos que hacer las pruebas con un servidor externo. Se hizo a través de BNC Viewer. Y ahora vamos a trabajar en la configuración del FTP. Sudo su. Entonces vamos a hacer la instalación del servidor, para lo que debemos utilizar el comando correspondiente. Entonces vamos a revisar cuál es el comando que debemos usar para la instalación correspondiente del servidor. Es decir, primero debemos instalar el servidor de FTP y posteriormente debemos usar instalar el cliente que vamos a utilizar. Es FileZilla, que fue el que utilizamos en un trabajo colaborativo anterior. FileZilla es como el cliente más popular para el uso de FTP, porque tiene una interfaz que es sencilla de usar, es fácil de manejar y es muy intuitivo. Entonces tenemos acá, vamos a hacer la instalación correspondiente a través del comando apt-get install. Utilizamos bsftpd, que es el servidor. Entonces empiezo a bajar la información correspondiente, a hacer la instalación del servidor y a bajar los paquetes necesarios. Y acá vemos que ya empieza a descomprimirlos y acá ya vemos que está corriendo el proceso y nos da un número de proceso. Entonces pues en este momento ya tenemos instalado el servidor del FTP. Ahora tenemos que
modificar el archivo de configuración del FTP. Entonces lo vamos a hacer a través de Edit, que pues es más versátil, más completo. Entonces vemos que todo lo que tenemos con el signo numeral son cosas que no van a ser tenidas en cuenta por el archivo de configuración, pero son información que puede ayudar. Entonces hay unas configuraciones que necesitamos hacer en este archivo de configuración que tiene que ver con la forma de acceso. En este caso vemos que todas las configuraciones ya están realizadas y básicamente nosotros necesitamos vamos a mirar si por el explorador ya tenemos abierto un protocolo al servidor de FTP, para lo cual debemos poner el mismo DNS fijo que hemos creado previamente. Es este, tiene la parte de Joomla. Eso, ahora sí, tenemos como es. Entonces vamos a darle Enter. Estás pidiendo entonces una contraseña. Vamos a utilizar las credenciales que tenemos que no nos sirve el login en este caso. Entonces voy a utilizar la otra contraseña. Vamos a utilizar el nombre de la persona que está autenticada en este momento en el servidor. Y vemos que acá entonces ya tenemos acceso a través de una versión web del FTP. Ahí está. Y vemos los archivos que están en este momento en el directorio home que estaba configurado en el archivo de configuración. Entonces ahora vamos a utilizar, como dijimos antes, el FileZilla. FileZilla es el servidor FTP, el cliente, es el cliente, y para eso vamos a utilizar entonces el DNS que hemos creado previamente y vamos a ponerlo en nuestro software. Tenemos que recordar que en este momento nos interesa hacer una transferencia de un archivo desde un lugar local a nuestro desde un lugar local hasta nuestra carpeta de servidor. Entonces vamos a mover un archivo. En este momento no puedo crearlo porque no tengo los permisos. Voy a abrir la versión de Nautilus por root para poder hacer la transferencia del archivo. Para poder crear, pues, lo que trato es comprimir el retenciones. En la carpeta de retenciones la quiero comprimir y la quiero colocar en la carpeta personal, porque lo que me interesa es hacer la transferencia al servidor de FTP. Esa es la prueba que vamos a hacer. Entonces ahora sí vamos a entrar acá utilizando el DNS que hemos creado previamente. Colocamos el nombre de usuario y la contraseña.
que hemos configurado. Sabemos que todas las conexiones de FTP van por el puerto 21 y vemos que se nos está conectando como nosotros esperábamos hacer la conexión. Acá entonces vamos a buscar la carpeta donde tenemos almacenado el archivo de retenciones que hemos hecho previamente, pues está en el home, en nuestro usuario, y lo buscamos acá. Ahí está. Tenemos el zip, que es el que nos interesa cambiar, y vemos que está la opción del sitio remoto. El sitio remoto es el lugar, es el servidor de FTP como tal, donde nosotros podemos, digamos, donde está el almacenamiento de los archivos que uno necesita cambiar de lugar. Entonces en este caso lo que nos interesa es abrir la carpeta bar. Vamos a mirar. Busco la carpeta bar, que es la que me interesa, y entonces nos interesa ahora tener acceso a www. Que es el servidor donde tenemos los datos, y en esta carpeta es a donde me interesa pasar el archivo de retenciones. Entonces lo podemos hacer jalando, pero vemos que tenemos se nos genera un error. Tenemos la conectividad, pero se nos genera un error en la transmisión del archivo. Entonces, nos genera un error diciendo que tenemos permisos denegados para hacer la transferencia.